La palabra de Dios nos hace competentes para enfrentar los problemas de la vida con prudencia y con sabiduría. Dice en el Salmo 119, versículo 98: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. La palabra de Dios hace sabio al sencillo. En tercer lugar, David nos dice en el versículo 8 que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. No solo son rectos porque fueron establecidos por una autoridad legítima, es decir, la autoridad de Dios, sino que son rectos y justos en sí mismos. Muchas personas se sienten perdidas por falta de dirección y propósito. La respuesta se encuentra únicamente en la palabra de Dios. ¿Y cuál será el resultado que vamos a cosechar si seguimos esa ruta? Que nuestro corazón se alegrará. Que nuestro corazón se alegrará. Por cuanto nos guía por un camino recto y seguro. El resultado de apegarnos a la palabra de Dios es nuestra propia felicidad, nuestro gozo, una vida plena y bienaventurada. La palabra de Dios que nos convierte, nos hace sabios, y esa misma palabra nos hace bienaventurados. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y esto puede ser interpretado de dos maneras distintas. Puede estarse refiriendo al hecho de que la palabra de Dios es sin error, sin pecado, pero puede referirse también a que la palabra de Dios es clara, es iluminadora. Y de hecho la Septuaginta, que es una versión griega del Antiguo Testamento, traduce la palabra hebrea que aparece aquí como claro con otra palabra que significa brillante, radiante, y eso estaría más acorde con lo que David continúa diciendo en el Salmo. Dice: el precepto de Jehová es claro y por eso alumbra los ojos. Por eso alumbra los ojos. Cuando una persona no quiere obedecer la palabra, una de las primeras cosas que dice es que ese libro es complicado. Cristo hablaba en parábolas. Y la idea es: eso no hay quien lo entienda. No, la palabra de Dios es clara. La verdad es aquello que corresponde con lo que piensa Dios acerca de cualquier cosa. Eso no puede ser enmendado. La Biblia tiene los mismos atributos del Dios que la inspiró. David nos dice que los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Todos justos. Y lo que el salmista está diciendo aquí al usar la palabra juicio, no está hablando de castigo, está hablando del veredicto de Dios sobre todas las cosas. ¿Han oído ustedes cuando se habla de alguien que tiene buen juicio? Es que piensa correctamente. Tiene buen juicio. Bueno, los juicios de Jehová son verdad. Los veredictos de Dios con respecto a todas las cosas son conforme a la verdad y conforme a la justicia. Lo que Dios dice del hombre es lo que el hombre es. Lo que Dios dice acerca de este mundo es lo que este mundo es. Lo que Dios dice acerca de cómo debemos vivir la vida, así es que debemos vivir y no de otro modo. Sin la palabra de Dios no podríamos descubrir la verdad de las cosas que realmente importan. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Cómo debemos vivir? ¿Cómo podemos conocer a Dios? ¿Cómo podemos llegar a Él? La palabra de Dios es infinitamente más preciosa que cualquier teoría, que cualquier filosofía que el mundo pueda proveer. La palabra de Dios es capaz de llenar hasta la saciedad cada una de nuestras necesidades. Es por eso que en guardar esta palabra hay un gran galardón. Versículo 11. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. En el mero hecho de guardar la palabra hay un galardón. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Recuerda, todo te saldrá bien
de acuerdo al bien que Dios tiene en su mente, no al tuyo y al mío. Ese es el galardón del que habla David. Prosperarás en tu camino. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Tenemos la palabra de Dios. No hay sustituto para la palabra de Dios. Nuestra salud espiritual y la salud de nuestras iglesias dependen directamente de nuestro apego irrestricto a esta palabra. Miren, mis hermanos, tratar de resolver nuestros problemas espirituales haciendo uso de la sabiduría del mundo es cambiar paja por oro, es ajenjo por miel. Nada sobrepasa la palabra de Dios, ni en valor, ni en dulzura, ni en fidelidad. Nada se compara a la Biblia. La expresión hombre de Dios es un término técnico, sobre todo en las cartas pastorales, que señala a aquellos hombres que laboran en la predicación de la palabra, los ministros del evangelio. De manera que lo que Pablo está diciendo aquí es que la palabra de Dios es suficiente para cumplir todas las facetas de la obra de un ministro, todas. Jesús está diciendo: ustedes tienen la Biblia en las manos, toda la Biblia habla de mí. Así que esa revelación progresiva apuntaba hacia la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene la parte crucial de este sermón. Toda la Biblia apuntaba hacia Él, porque Él es la revelación final de Dios. Él es la revelación final. La revelación es redentora. Dios iba revelando en la historia de la redención lo que el pueblo necesitaba saber acerca de la redención y del Redentor. Cuando vino el Redentor y llevó a cabo la redención, Él, como el verbo de Dios, como la palabra encarnada de Dios, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él es la revelación final de Dios. Vayan conmigo a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de Dios. Jesús es la revelación completa de Dios, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y porque en Él se cumple todo lo que la Biblia señalaba como una sombra, de manera que por el hecho de que Jesucristo ya vino, no podemos añadirle nada más a este libro. La revelación está completa porque ya Jesús vino, porque ya la redención fue efectuada. Por eso la palabra de Dios es suficiente.